Amigos de Cames, ¿cómo están? Muy buenas noches. Reencontrándonos nuevamente luego de una breve parada. Cuando iniciábamos, poquito antes de iniciar la sesión anterior, hubo un temblor, ¿no? 4.8, sí, o se movía todito por acá. Pero hay que mantener la calma. Yo creo que los peruanos estamos hechos para resistir y para salir adelante. Así que todo depende en realidad de nosotros siempre. Hoy día, entre otras cosas, para comentar, veía la conferencia de Gareca. Un tipo siempre lo veo muy ecuánime, muy pagado de sí mismo, ¿no? Eh, Había preguntas que de verdad que no encontraba sentido a muchas de las preguntas que le hacían. De verdad, no encontraba. Ahora, y no encontraba sentido a las preguntas que le hacían porque, caramba, yo soy hincha de fútbol, me encanta el fútbol, soy fanático del fútbol, soy hincha de Perú, pero de la blanquirroja a morir. Pero parece que hay gente que está más interesada en el fútbol que salga esto adelante, ¿no? De verdad, la situación está grave, la situación está complicadísima, bien complicada. Por eso hay que cuidarse, hay que cumplir las normas, ponerse bien la mascarilla. Mi esposa me decía la vez pasada, pero en la tele dicen que hagas como conejito, y yo sacaba mis dientes y debajo de la mascarilla, no, me dice, que te pone la mascarilla, la parte azul, estas mascarillas que tienen azul y blanco, la parte azul hacia afuera, que hay algunas que te venden que las tiritas, yo tengo la cara bien grande, o sea, me la pongo y se rompe, es una locura, y de verdad que no tengo mucha paciencia para esas cosas, pero tienes que ponértela bien, que cubra la nariz, la boca y hasta la barriga, ¿no? Hay que cuidarse, si tienes la oportunidad, no necesitas salir, no salgas a la calle, es mejor no salir, hay que cuidarse, por favor. Tenemos que salir todos de esto, y la mayor parte, lo más completos posible que podamos salir. Eh, Causa mucho miedo cuando se va acercando, ¿no? Cuando ya hay gente muy cercana a uno que se está contagiando, que está con problemas de respiración, de COVID y todo, o que han fallecido. Yo ya tengo varios amigos cercanos fallecidos, ¿no? Así que, por favor, cuidémonos, ¿no? No reciban a nadie en casa. Yo mañana me toca recibir a alguien que es un amigo, porque es necesario. Tienen que revisar esta máquina, revisar la computadora de mi hijo, ya viene el colegio. La semana pasada fue el cumpleaños de mi esposa y su familia están molestísimos porque no hemos hecho nada. Pero no vamos a recibir a nadie, ¿verdad? Ni yo salgo. Mi esposa ya está vacunada, a Dios gracias. Eh, pero se molestó la familia de mi esposa, ¿no? Porque no hicimos nada por su cumpleaños. Pero no se puede, pues, no se puede. Yo no me voy a exponer a mí, ni voy a exponer a mi hijo. Mi esposa se está cuidando igual como si no tuviera la vacuna, ¿no? Ha hecho una pausa en su negocio, ahorita no todos los tres estamos en casa, no estamos saliendo. Hay por ahí algunos recursos todavía que se pueden aprovechar, pero entiendo que la situación es complicada para muchas personas, pero peor va a ser si nos morimos, ¿no? Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía. Mi especialización es la orientación financiera, crediticia comercial de riesgos y de seguros. Es un gusto siempre estar con ustedes, aunque de verdad que las noticias de cómo está la situación a veces a uno lo bajonean, pero también es otro factor de riesgo para todos, porque estar bajoneado, con depresión, las defensas comienzan a bajar. Yo tengo ahorita motivos para sonreír bastantes, tengo mi familia. Anoche hemos recibido ya una noticia recontra buena, que estábamos con la esperanza de que sea buena en realidad, y a Dios gracias, salió muy buena, gracias a Dios, gracias a mi María Auxiliadora. Yo soy salesiano, respeto a todo el mundo, respeto a las creencias de la gente y espero que respeten la mía siempre, ¿no? Soy muy devoto de María Auxiliadora. Así que tenemos que aferrarnos también a Dios, ¿no? El poder de la oración es muy fuerte.
pedirle a Dios, pedir. Es nuestro ser divino, de verdad. O en quien creamos, Alá, Mahoma, Yahvé, Jehová, en quien quieras creer, cree en algo y pide. Que hay que respetar a todo el mundo también. ¿Ok? Nos aboca nuestro curso. Hoy es nuestro segundo día de curso de gestión integral de riesgos financieros. En el mes de enero iniciamos este curso ampliando un poco lo que ya veníamos realizando respecto a gestión de riesgo crediticio. Nuestra especialización siempre ha sido el tema de créditos, principalmente microfinanzas. Hemos visto todo tipo de operaciones crediticias, pero la especialización va siendo por el tema microfinanciero, que creo yo que termina siendo la matriz de toda una experiencia crediticia a nivel funcional, a nivel de agente financiero como tal. Yo creo que es el inicio siempre de carreras importantes, exitosas. La mía, aunque yo en este momento me encuentro alejado del sistema financiero, personalmente considero que mi experiencia como analista de crédito ha sido exitosa, con los errores y con los aciertos que podemos haber tenido, haber desarrollado una carrera que me llevó desde promotor de créditos hasta jefe, gerente de agencia, pasando por inclusive gerente de operaciones, como oficial de cumplimiento de lavado de activo. Lo que quiero yo con estos cursos es que esta experiencia sirva de una u otra forma como un ejemplo para que ustedes hagan cosas que los lleven a desarrollar carreras sostenidas en el sistema financiero. Entiendo que son gente muy joven. Yo calculo que estamos entre los 19, 20, 22, 25 años. Yo ya tengo 49. Pero creo que siempre es importante forjarse carreras que sean sostenidas en el tiempo. Y el sostenimiento de esa carrera tiene que ver no solamente con que hagas solamente las cosas bien o por ahí cometas algún error o mal. No, el sostenimiento de una carrera va dejando bases por donde camina. Y esas bases tienen que ver con tu conocimiento, con la experiencia, con las decisiones buenas que tomes o malas también, que te enseñen lecciones. Pero, sin embargo, es algo muy importante el tomar los consejos, las opiniones, las recomendaciones de personas que pueden estar un paso más allá que ti respecto a la experiencia de vida que tengan. Yo puedo ser mejor que ustedes, no creo, peor que ustedes tampoco, pero tengo un poco más de tiempo de experiencia en la vida. Entonces, mucho de lo que yo les puedo proporcionar acá, si no lo es todo, que son los conocimientos que vierto sobre ustedes y la experiencia vivida, tiene que ver con el haber aquilatado aquellas experiencias buenas de vida y que vas obteniendo para nutrir tu conocimiento, para nutrir tu expertise, para nutrir tu experiencia que te permita tomar decisiones y sostener, como les digo, una carrera que antes de ayer, perdón, en el curso de administración bancaria, el perfil del gerente, lo vuelvo a repetir ahorita, donde el gerente no viene y nace por generación espontánea y se convirtió en gerente el primer puesto de la universidad. No, viene y sigue todo un camino, donde van nutriéndose esas habilidades blandas y duras que necesitamos. Esas habilidades duras las trae de la universidad, el conocimiento. Las habilidades blandas las vas adquiriendo en el continuo devenir de la vida, en el día a día, que te van proporcionando la posibilidad de ser un líder, de trabajar bajo presión, de resolver conflictos rápidamente, de tener esa orientación al cliente que es importantísima hoy en día, más que todo. Teniendo en cuenta esta coyuntura actual, el cliente necesita respuestas, el cliente necesita información, pero siempre pensando en que nuestra labor no está exenta de riesgos y que esos riesgos los debemos medir, cuantificar, gestionar y administrar. Jan, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Es un gusto que estén con nosotros. Jan Blackmore, o Blackmore. Es por eso que es importante que tomemos estos cursos como algo que incrementa nuestro bagaje, nuestra experiencia, nuestro conocimiento y que a pesar de que no es con una profundidad tan, ¿cómo les puedo decir?, tan expresa como si estuviéramos en la universidad, como si estuviéramos en un instituto, como si tuviéramos que evaluar y calificar su conocimiento, es importante que vayan encontrando el camino de buscar nuevos conocimientos y obligarme también a mí
a brindarles lo mejor que se les pueda brindar. Para eso tiene mi correo, tiene mi número telefónico, que pueden hacerme las consultas que ustedes deseen. De verdad, yo estoy totalmente a sus órdenes. Parte de mi labor en CAMEX es esa. No es solamente sentarme acá o pararme frente de ustedes y paporretearme alguna charla, alguna conferencia que me la puedo saber de memoria. No. Sin embargo, es importante que ustedes digan, pues aquí hay una persona que puede saber y nos puede ayudar, nos puede orientar en lo que necesite. Yo estoy para eso, de verdad, con todo gusto. Vamos a continuar con nuestra conferencia. Esta es nuestra conferencia, a ver, permítanme por favor, nuestra conferencia número 3 y 4. A ver, aquí estamos entrando, por favor. No, en realidad lo que quería era mi conferencia. ¿Qué pasó? Y aquí está. Nos habíamos quedado en esta parte del tema de la continuidad del negocio. En esta parte del tema de la continuidad de negocio donde veíamos las fases, ¿no? Entonces, es importante, a partir del riesgo operativo, la continuidad de negocio se constituye en un riesgo altísimo de generar pérdidas para la institución si es que no se recuperan sistemas, si no se recuperan. Tengo un problema aquí para visualizar. Aquí estamos. Dani, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. A ver, estábamos acá, me había salido, discúlpenme, por favor. Y aquí nos vamos a poner acá directamente en lo que es la presentación como tal. ¿Ok? Y les decía, la continuidad de negocio puede generar, la pérdida de la continuidad de negocio puede generar altísimas, valga la redundancia, pérdidas a la institución financiera, porque no solamente se pueden cuantificar en términos monetarios, también las pérdidas de clientes. Muchos clientes se sienten decepcionados de una institución si llegaron y encontraron por 1 o por 2 días, que algunas veces ha podido suceder ante la caída del sistema, ante la caída del fluido eléctrico, que no necesariamente depende directamente de la institución, pero es algo que el cliente no te va a entender nunca. O es, ¿sabes qué? Se fue la luz, tú solucionas, lo deberías tener un motor, te dicen. Te lo dicen y con mucha de la razón que puedan tener, ¿ok? Sin embargo, es importante tener los planes y esto corresponde a la alta dirección, siempre contar con un plan de continuidad de negocio, sobre todo porque estos problemas de continuidad de negocio no son exclusivos del sistema financiero, pueden suceder en cualquier tipo de industria, sobre todo en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de sector económico que se pueda estar desarrollando, ¿ok? Y entramos directamente a lo que nos compete el día de hoy, que vamos a ver el riesgo cambiario, el alcance, su riesgo cambiario y la mitigación, la continuidad de negocios, que es parte del tema de riesgos cambiarios también, y algunos elementos prácticos. En realidad, es un tema más de conversación respecto al tema del riesgo cambiario, porque es uno de los riesgos que nos pueden impactar fuertemente en la necesidad de generar rentabilidad y utilidades a la entidad. Y partiendo del tema conceptual, el riesgo cambiario es la posibilidad de tener pérdidas por causa de fluctuaciones desfavorables o inesperadas en las tasas de cambio. ¿Cuáles tasas de cambio? Entre la moneda en la que estamos nosotros negociando normalmente con respecto a otra moneda con la que comencemos a negociar. Es decir, si yo tengo mis activos en soles y quiero comenzar a trabajar por algún negocio en dólares, el riesgo de que la fluctuación del tipo de cambio afecte a nuestro negocio es bastante alto siempre. Es decir, corresponde a la variabilidad de los valores del activo, pasivos e ingresos en moneda nacional que resultan de variaciones no anticipadas en el tipo de cambio. Y es importante determinar que de acuerdo a cómo se manejen en general, primero, partimos de algo totalmente certero. La economía local está, es en soles, se maneja en una economía en soles, no está dolarizada, como sí llegó en algún momento a suceder en Argentina, han retrocedido nuevamente a su moneda local, como ha sucedido en algún momento en Ecuador, han retrocedido a su moneda local, como ha sucedido en algún momento en Venezuela, ha sucedido en algún momento en el mismo México, pero han retrocedido a sus monedas locales por cuanto la capacidad de respaldo de sus monedas no pueden llegar a equipararse necesariamente con
decir un peso o un dólar, como sucedía en Argentina en algún momento. Entonces, es mejor mantener estos niveles de desviaciones cambiarias porque hacen más autónomas a nuestras economías, empezando por eso. Segundo, que te posibilitan a través del mercado central, del Banco Central de Reserva, perdón, manejar el riesgo en la política monetaria del país a través de la emisión o la recompra de moneda extranjera para estabilizar la moneda nacional respecto a la divisa en dólares, ¿ok? Es importante también que, por ejemplo, hoy en día muchos clientes te exigen, te pueden exigir el hecho de, y sobre todo para créditos de tipo de consumo, no necesariamente para créditos, salvo que sean créditos comerciales con destino de activo fijo que requieren la compra posiblemente de algún activo fijo que sea comprado en dólares. Pero, sin embargo, existen clientes con destino de crédito de consumo que te exigen que se les otorgue un crédito en dólares. Y muchas veces tiene que ver con algunas situaciones netamente personales, y se los digo de verdad, esto llega a suceder. O sea, yo quiero decirle a todo el mundo que yo tengo una deuda y que la pago en dólares. Y no se dan cuenta, y estos son temas estrictamente prácticos que no tienen nada que ver con lo que veamos teóricamente y en conocimiento en el desarrollo de esta conferencia, con aquello que si, por decirte, sí, pues yo estoy contento, tengo mi trabajo y obtengo un crédito en dólares, porque quiero decir que a mis amigos les cuento que tengo un crédito que pago $200 mensuales. Sin embargo, se generan problemas, como por ejemplo esta coyuntura que se generó más o menos hacia fines del mes de agosto y duró por lo menos hasta quincena de noviembre, referente al tema de la vacancia o no la vacancia del presidente Vizcarra. El dólar, si es que ustedes no se percataron de esto, tuvo picos hasta de 2 soles 80, o perdón, 3 soles 80. Se había disparado el dólar. Se había disparado el dólar. ¿Qué pasa si el dólar se dispara y tú tienes una deuda en dólares? Y tus ingresos son en soles, que es lo peor de todo. O sea, ahí va el problema. Tus ingresos son en soles y tú quieres la deuda en dólares porque quieres comentarle a tus amigos socialmente que tienes una deuda en dólares y que tú pagas tantos dólares. Sin embargo, si tienes un dólar de 3 soles 50, que es lo estable que se mantiene hace varios años, y tú normalmente una deuda en dólares de $200 al mes tenías que gastar ¿cuánto? 700 soles para comprar tu cuota, para pagar tu cuota en dólares, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con este dólar en ese periodo de tiempo que se disparó a 3 soles 80, tus $200 significaban ¿cuánto? 200 por 380 por 38, estamos hablando de 760 soles. Son 60 soles más. No, pero no es mucho. Sí, pero no es mucho para ti. Para otra persona sí lo es. ¿Te das cuenta? Tanto ha sido el tema respecto, y a pesar de que tenemos una economía bastante estable, que no te refleja fluctuaciones, ya fíjense, o sea, pasó el tema de la vacancia, Merino y todo, ya tenemos un nuevo gobierno y todo, y el tema ha vuelto a una estabilidad que se mantenía como siempre prácticamente. Pero debido a este tema, al miedo a estas fluctuaciones, y vamos a verlo aquí más adelante respecto a la volatilidad que puede existir, ya dije una palabra clave, espero que aparezca la persona que responde siempre a esta palabra, que muchos de las instancias de negociaciones, como por ejemplo los alquileres, antes encontraban los alquileres que te costaban tantos dólares. Hoy en día hay todavía, pero son muy pocos los alquileres que se ponen en dólares, porque por la exigencia de la demanda por propiedades, pues, y sabiendo que tengo mis ingresos en soles, pues difícilmente voy a contratar por un producto en dólares, sabiendo que puede haber unas fluctuaciones que me pueden afectar. Por ejemplo, los créditos hipotecarios, por ejemplo, igualmente, normalmente se entregaban porque vas y buscas la posibilidad de un crédito Mi Vivienda o un crédito directamente para compra de una vivienda que no sea en techo propio o Mi Vivienda, no directamente en el banco, un crédito hipotecario, y te dice, bueno, esta casa te cuesta, no sé, $200,000, yo tengo 60,000, necesito un crédito de $140,000. Prefieres siempre sacarlo en soles. Si tus ingresos son en dólares, en buena hora, normal, pero que asegures que tus ingresos en dólares
tienen un periodo de tiempo. Fíjense, como lo vamos a ver aquí en las mediciones, sobre todo en el tema del VaR, el tiempo juega un papel preponderante en esa métrica de la gestión del riesgo. Porque si tú tienes un periodo largo de tiempo que vas a tener tus ingresos en dólares, entonces tranquilo, no hay problema, genera tu operación en dólares. Pero si tienes una operación en soles o unos ingresos en soles y no vas a tener ingresos en dólares, tu operación necesariamente, por recomendación, hasta por sentido común, debería ser en una operación en soles, que es el origen de la moneda con la que tú puedes hacer el repago respectivo. ¿Ok? El riesgo de cambio o riesgo cambiario es el fenómeno que implica el que un agente económico coloque buena parte de sus activos en una moneda o instrumento financiero denominado en moneda diferente de la cual utiliza el agente como base para sus operaciones cotidianas de una institución financiera. Se presenta cuando se realizan transacciones en monedas distintas a la moneda de la empresa. Este riesgo se da cuando no se gestiona correctamente la exposición de la empresa al cambio de divisa con la que se comercializa. Si hay volatilidad en una de las divisas de la transacción y la empresa no ha gestionado la exposición al cambio de esta divisa, ya sea a través de la cobertura o de la eliminación integral de la exposición, esta puede tener un impacto negativo en sus beneficios por acción, el BPA, y en el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que es el EBITDA por sus siglas en inglés. Ojo con el examen, por favor. El EBITDA es un ratio que te mide la posibilidad del tamaño, del precio de un activo conforme avanza el tiempo y conforme se va valorizando este activo. Por ejemplo, en este momento me encuentro en una negociación para la venta de un centro comercial que quedó fallido en Surco. ¿Ok? Y una de las ventajas comparativas que yo ofrezco al momento de presentarlo el proyecto como tal es, por ejemplo, la valorización del EBITDA, que este proyecto me permite determinar un EBITDA cuando se estaba haciendo. Buenas noches, Paredes, no sé si es varón o dama, bienvenido o bienvenida a nuestra charla. El EBITDA te permite determinar que un proyecto va cobrando valor conforme avance el desarrollo de ese proyecto. Tenía un valor cuando era excavación, otro valor cuando se sentaron las bases, otro valor cuando comenzaron a colocar la primera piedra, otro valor cuando ya está construido. Por ejemplo, en este momento, si ese proyecto tiene construido 3 sótanos y un semisótano y solamente falta levantar la parte de los niveles comerciales, que en realidad dentro del proceso constructivo es lo más sencillo, pero se vende este proyecto porque este EBITDA que alguien lo puede comprar en este momento, esta propiedad va a tener un valor EBITDA ahorita. Se termina de construir, va a tener otro valor y comienza a operar y ese valor va a moverse anualmente y en muchos de los casos consigues negociaciones tan importantes como que por intermedio de la EBITDA has comprado algo en 10 y lo puedes terminar vendiendo en 40 o en 50. Eso es muy importante, por ejemplo. Y en el riesgo del tipo de cambio, eso está generándose por esas volatilidades de la moneda entre la moneda que tú tienes y la moneda que tienes que negociar. Por eso es importante cubrir todas las aristas, cubrir todas las posibilidades. Desde nuestro trabajo como analistas de crédito, es importante preservar esa posibilidad de que si tienes ingresos en soles, tus operaciones crediticias, mantente siempre en eso, tienen que ser en soles. De verdad, es una de las formas de mitigación del riesgo cambiario. Pero el riesgo cambiario tiene 3 posibilidades que te llevan a determinar, digamos, de una u otra forma, un mecanismo de riesgos internos dentro del tema cambiario que te posibilitan, te van a generar posibles pérdidas. Por ejemplo, dentro del riesgo cambiario, toda empresa puede enfrentar los diferentes tipos de riesgos dentro del tipo de cambio. Por ejemplo, el riesgo contable. En la exposición contable o de conversión que surge cuando se operan con distintas monedas a las empleadas para formular la operación contable, la información contable. Por ejemplo, el caso de las empresas exportadoras, que llevan su información contable en soles, pero sus transacciones las van a realizar en dólares. Ahí hay un descalce. Porque no es lo mismo decir que estoy vendiendo en 10.000 soles que vender en 30.000 soles o 35.000 soles porque cuesta $10.000 en el mercado internacional, por ejemplo. Se dan cuenta, los ingresos que tengan va a ser necesario que haga un descalce o un calce respecto al tema del tipo de cambio. También se da cuando se elaboran estados financieros consolidados debido a que la empresa opera en diferentes países. O sea,
La matriz está en Perú, se opera en soles su contabilidad, pero tiene subsidiarias o sucursales fuera del país y tiene que adecuarse al tipo de cambio de la moneda que se maneja. Normalmente todo se pondría estándar en dólares, no puedes poner todo estándar en soles porque la divisa es el dólar, ¿ok? Entonces, se puede generar un riesgo contable a partir de ello. En consecuencia, los estados financieros individuales se realizan en monedas distintas. A eso se llama riesgo de consolidación. En esa consolidación puedes tener, por el tipo de cambio, riesgo de generar pérdidas para la empresa. El segundo riesgo que puede enfrentar dentro del riesgo de tipo de cambio es el riesgo económico, que es provocado por las posiciones en monedas diferentes a la moneda nacional o moneda funcional elegida por la entidad como características de su actividad, que puede ser igual o diferente de la empleada para presentar las cuentas anuales. La moneda funcional puede ser el dólar, pero tus cuentas funcionarias las llevas en soles. Ahí se genera un problema. Este riesgo también puede manifestarse, aunque la entidad no opere en divisas, entre otras razones porque la competencia sí lo haga, o porque las materias primas tengan un precio referenciado en otras divisas, o su precio se fije en plazas internacionales. Es decir, tú tienes materia prima que la importas de otros países y la compras en dólares, pero tu producto tú lo vendes en el mercado local en soles. Ya tienes un tema que te puede generar pérdidas porque en el costeo del producto tú dices, al 10 de febrero este producto me cuesta completado, terminada su producción, no sé, 5,000 soles. Pero el 11 de febrero se vino una revalorización de la divisa o una devaluación del sol y ya lo que te costaba 5,000 soles ahorita ya no te cuesta 5,000, te cuesta 5,200. Porque insumos y materia prima que traías para la creación de ese producto que inicialmente te costaba 5,000 posiblemente se subieron de precio y ese costeo se elevó. Ya te generó un problema. Porque si tú tienes imagínate que tú haces un contrato, vamos a poner el caso totalmente práctico, el contrato para entregar, ¿qué se me ocurre? Por ejemplo, estas generadoras de oxígeno medicinal que está vendiendo ahorita, hoy día salió la noticia de la Universidad Católica. Tiene ocho de estas maquinarias listas para ponerse en marcha. Alguien tiene que comprárselas. Y las vende, no sé, en $50,000. Las vende en $50,000 porque fijó su precio de acuerdo a los insumos que utilizó porque compró materia prima en el extranjero. ¿Qué pasa si le piden 8 más y tienen que... Bajo ese precio, cuestan 50,000, mira, dame estas 8 y quiero 8 más. Y pactas a $50,000. Sin embargo, dada la circunstancia, dada la coyuntura que se tiene en la materia prima, comienza para preparar esa misma maquinaria que debería costar para la venta $50,000, ahora le resulta en costos mayores. Y el productor decide no perder, entonces le dice, ¿sabes qué? Mira, ahora ya no cuesta 50,000, ahora cuesta 55,000, pues ya no quiero. Y ya comienzaste a tener pérdidas porque vas a perder aquellas ventas que podías haber realizado. Hola Rosita, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Otro riesgo que se enfrenta dentro del tipo de riesgo cambiario es el riesgo económico. Por ejemplo, está dentro del riesgo económico. Por ejemplo, también si el área de inversiones de una compañía de seguros tiene bonos en dólares, euros o yenes, que son las tres principales divisas a nivel mundial. O si la empresa tiene posiciones en oro o instrumentos financieros en el exterior. El otro riesgo es el riesgo transaccional. Son tres tipos de riesgos. Aquí se me ha ido la paleta al no subrayarlo. Riesgo contable, que tienes un riesgo subyacente, que es el riesgo de consolidación cuando tienes matriz en el Perú y sucursales en otro sitio, o cuando tienes que generar cuentas en el extranjero. Riesgo económico, cuando, por ejemplo, tienes que desarrollar un producto producido acá con materia prima mixta entre local que compras en soles e internacional que compras en dólares y te genera problemas en el costeo de la producción. Y el tercer riesgo que subyace al riesgo cambiario es el riesgo transaccional, que se refiere a las operaciones efectuadas en moneda extranjera que aún no están vencidas. El monto de estas operaciones en términos de moneda local dependerá del tipo de cambio vigente en el momento de valorarse las mismas. Es provocado por posiciones en monedas diferentes a la moneda funcional elegida por la entidad como característica de su actividad y que puede ser igual o diferente a la empleada para presentar las cuentas anuales. Es decir,
Tú tienes transacciones pactadas de antemano, pero a futuro esas transacciones pueden tener un tipo de cambio diferente que te genera pérdidas a ti o con quien está, o a la contraparte, tu contrapartida, que es la que está haciendo negocios contigo. Sin embargo, estos tres riesgos pueden ser enfrentados, lo vamos a ver más adelante, con situaciones que te pueden llevar, por ejemplo, a la utilización de productos derivados, o a un mejor manejo o un manejo mucho más estratégico del tema del balance e inclusive de su flujo de caja y también de un análisis de sensibilidad que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? El riesgo económico y el riesgo transaccional. El riesgo económico se refiere, también puede manifestarse cuando, aunque la entidad no opere en divisas, entre otras razones porque la competencia sí lo haga o porque las materias primas, lo que veníamos diciendo. Por ejemplo, si la área de inversión en una compañía de seguros, eso, aquí se me dio la chaveta, discúlpenme, por favor. Ya lo habíamos visto. Toda posición en una moneda diferente, la medición del riesgo cambiario. Perdón, ha habido aquí un lapsus con las vistas. Toda medición del riesgo cambiario. Toda posición en una moneda diferente a la local, incluyendo el oro, implica un riesgo grandísimo porque tiene volatilidad. Todos los días puede cambiar el precio. Este riesgo de la volatilidad es muy fuerte porque todos los días hay transacciones que se realizan y que pueden estar sujetas, inclusive, no necesariamente por la volatilidad de la transacción, sino por el volumen de las transacciones. A mayor volumen, el riesgo de la volatilidad del tipo de cambio podría ser mayor. O los precios podrían cambiar. Es diferente que me cobres $10,000 por 10 a que me cobres $9,000 y te compro 11. ¿Te das cuenta? Y estoy siendo muy coloquial en esto, o sea, utilizando números muy gruesos, pero el riesgo es grandísimo, es precisamente uno de los principales factores del riesgo que genera el riesgo de tipo cambiario es la volatilidad. En consecuencia, por cada moneda con posición significativa existe un factor de riesgo asociado a cada tipo de cambio. La evaluación y administración del riesgo cambiario es una tarea que debe involucrar, además del área financiera de una empresa, a la alta gerencia, de modo que las decisiones que se tomen cuenten con el respaldo necesario. Un mecanismo o metodología para gestionar el riesgo cambiario es el modelo VAR, que mide el riesgo empleando técnicas estadísticas estándares que se usan en todos otros campos técnicos también. Por ejemplo, el tema del VAR hace dos ejes, ¿ok? Donde habla de la exposición del capital en riesgo por el tipo de cambio y también en un eje, y en el otro eje es el tiempo medido para realizar esas exposiciones, la exposición de este capital. ¿Ok? Y tiene la referencia en operaciones de muy corto plazo y operaciones de gran impacto, sobre todo en el tema financiero. Es decir, para operaciones menores tienes una medición determinada con ciertos parámetros estadísticos y para operaciones corporativas tienes otra medición donde lo que va a corresponder preponderantemente es la respuesta a esas operaciones generando mayor pérdida esperada o menor pérdida esperada. Pero depende también del nivel de divergencia, de confianza, estadísticamente hablando, que se tome para determinar que la respuesta para obtener la información necesaria tenga mayor proceso de tiempo que en un tipo de operaciones que en otro tipo de operaciones. Por eso trabaja normalmente entre niveles de confianza entre el 95% y el 99%. Se pega al 95% aquellas operaciones de continuo realizar, operaciones, digamos, pequeñas, donde se espera que pegado a este 95% de nivel de confianza, el resultado para evaluar se va a dar en un corto plazo para tomar decisiones precisas para que se eviten el nivel de pérdidas. Cuando se realizan operaciones corporativas, el nivel de confianza se pega hacia el 99% y el tiempo de respuesta para obtener esa información es de mayor data. ¿Ok? Lo vamos a ver con mucho más detalle cuando lleguemos al tema del análisis de las métricas del VAR. Es un poquito mucho más profundo y tiene que ver con temas muy prácticos en realidad. O sea, puede ser muy profundo, puede ser medio antipático el tema de la medición a través del VAR. Sin embargo, es muy práctico para toma de decisiones, por ejemplo, a nuestro nivel de generación de operaciones crediticias, sobre todo, en un trato directo con el cliente, en el face-to-face que tenemos con el cliente.
No necesariamente porque vamos a hacer operaciones crediticias que nos lleven a tener, vamos a hacer el cálculo del vía VAR y todo, no lo vamos a tener que hacer. Sin embargo, al momento de tomar decisiones en la evaluación y en el otorgamiento de crédito, debemos tenerlo presente para trabajar en unas carteras que sean sostenibles en el tiempo y que nos provean la menor cantidad de posibilidad de riesgo de pérdidas. ¿Ok? Porque en esta métrica de capital expuesto con otro eje de tiempo tendrían que ver también la posibilidad de pago o no pago y el tiempo de cuánto tiempo está en pago ese cliente. Y lo veíamos, por ejemplo, ayer cuando analizábamos los parámetros de medición de los riesgos crediticios, en general de los riesgos, donde tenemos la severidad de la pérdida y la exposición del capital expuesto a la generación de este riesgo. ¿Ok? El VAR mide la peor pérdida esperada sobre un intervalo de tiempo dado bajo condiciones normales de mercado. En condiciones normales puede pasar esto. De mercado en un nivel de probabilidades estadísticas. La probabilidad es determinada con base en la elección de un intervalo de confianza, les decía, entre el 95 y el 99% sobre una serie de retornos ya modelado en el tiempo. Este capital es puesto con los retornos determinados hacia un punto de equilibrio, hacia un punto de no retorno, hacia un punto en que tengo que ajustar porque puedo perder, o tengo que ajustar para que no se dilate mayor el tiempo por ejemplo, en el tema del riesgo crediticio de incumplimiento, sobre una serie de retornos modelada. Le voy a repetir, el VAR mide la peor pérdida esperada sobre un intervalo de tiempo dado bajo condiciones normales de mercado en un nivel de probabilidad estadística, y esta probabilidad es determinada con base en la elección de un intervalo de confianza entre 95 y 99% sobre una serie de retornos ya modelada. Por eso le decía, ya de retorno ya modelada porque se refiere al tipo de operaciones. Teniendo en cuenta lo que veíamos el día de ayer, que para ciertos niveles como el AMA, que era aquel sistema de medición del impacto del riesgo, sobre todo el riesgo operativo, se hacía sobre la base de los 8 niveles de líneas de negocio de la institución financiera, otorgándoles, y tenía que ver esto con los requerimientos de capital, por ejemplo, de Basilea, que te llevaba a determinar bajo este sistema muy sofisticado que es el AMA, de medición del riesgo operativo, de la gestión del riesgo, de la administración en realidad del riesgo operativo, donde incluía todas estas líneas de negocio. Y es aquí, por ejemplo, donde se aplicaría el VAR, porque el VAR va a determinar con quién me quedo y qué nivel de confianza entre el 95 y el 99% del tipo de operación en este eje de capital expuesto contra tiempo de retorno, para poder ver por cada línea de negocio el nivel de pérdidas esperadas que puede lograr determinar. El modelo de medición de riesgos de una empresa debe estar integrado con el proceso de administración de riesgos del día a día. ¿Se dan cuenta? Por eso, no es que nosotros como analistas de crédito terminemos orientándonos en este momento, en el día a día, a convertirnos en analistas de riesgos. No, sino tener presente que una evaluación objetiva, una evaluación subjetiva debe estar no exenta de nuestras propias mediciones de riesgo, esperando que el retorno no nos genere pérdidas, el retorno de esas operaciones crediticias. Esto es válido para todos los riesgos en general y en particular para el riesgo cambiario, que de hecho registra movimientos diarios, especialmente cuando hay volatilidad cambiaria. Y se pasa a explicar, el nivel de confianza es la probabilidad de que el parámetro a estimar se encuentre en el intervalo de confianza, entre el 95 y el 99. Estamos casi en 100% de confianza. El nivel de confianza se designa mediante 1 menos alfa y se puede tomar en tanto por ciento. Los niveles de confianza más usuales son 90, 95 y 99%. De acuerdo a, por ejemplo, en el caso de la medición del VAR, al tipo de operaciones en estos ejes. Capital expuesto contra tiempo de exposición. ¿Ok? La volatilidad. ¿Qué es y cómo reducir su impacto en nuestras inversiones? La crisis originada por el COVID ha tenido un fuerte impacto en la economía global y los mercados financieros. Los principales índices mundiales han experimentado caídas históricas, aunque en el último mes haya cierto nivel de recuperación. Sí, hemos tenido problemas por el impacto, o sea, el choque, el primer golpe de la pandemia
que no comenzó cuando China comenzó a hablar de que tenía un problema con el COVID, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2019, y recién se da la primera situación de COVID en nuestros países a partir del mes de marzo. ¿Ok? Entonces el primer golpe respecto al tema estrictamente financiero se comenzó a sentir a mediados del mes de abril, más o menos. ¿Ok? En este contexto, el marcado por una gran incertidumbre, uno de los conceptos más relevantes para los inversionistas, si no el que más, es la volatilidad. Ante una crisis que afecta a todos los países, la evolución incierta del coronavirus y la falta de una vacuna y otros elementos que acrecientan la sensación de que cada día surgen nuevos retos, la volatilidad en los mercados de renta fija, sobre todo, de renta variable de divisas o inclusive en materias primas, el precio de las materias primas, se convierte en un elemento clave a la hora de tomar decisiones de inversión. Es decir, ya hoy en día tú no puedes determinar o no se puede determinar la inversión de un producto, de un proyecto, solamente por el costeo tradicional que hacías, sino también porque ¿qué va a pasar? Por eso, el tema de una adecuada cuantificación, gestión y administración de los riesgos te va a servir para que la toma de decisiones sea un poco más cercana a la posibilidad de determinar niveles mucho más certeros que quedarte en una incertidumbre de qué podría pasar si haces tal o cual inversión, si apuestas por tal o cual operación crediticia. ¿Te dan cuenta? Por eso teníamos un informe, lo voy a rescatar para el día de mañana, si Dios quiere. Este informe, por ejemplo, que nos mostraba los niveles de riesgos por diferentes sectores post-COVID o post-2020, en realidad, que ha sido lo más cruento que hemos visto hasta ahorita, y con cierto miedo pensar en lo que se puede estar viniendo. Ya descubrieron una nueva cepa de Brasil, que ya se encontró rezagos por acá en Lima, en Huánuco. Entonces, no sabemos lo que va. Hay incertidumbre por este lado, pero tenemos las herramientas de medición de los riesgos desde nuestra perspectiva como agente del sistema financiero para poder enfrentar situaciones de pandemia como las que estamos teniendo en este momento. ¿Ok? La volatilidad del latín volatilis, que puede volar, líquido que se transforma en vapor, mide lo que varía el precio o la rentabilidad de un activo respecto a su media en un periodo de tiempo. En un lenguaje más técnico, la volatilidad trata de cuantificar la variabilidad o dispersión de un activo respecto a su tendencia central. ¿Ok? Es decir, nos ayuda a diferenciar un activo financiero estable, siempre con valores cercanos, nunca se mueve, y de uno que no lo es, que es completamente volátil. Por ejemplo, en este caso, teníamos un mecanismo, voy a hablar, voy a pensar en voz alta. Por ejemplo, teníamos una medicina como la ivermectina que nadie le da bola. Y sin embargo comenzó a utilizarse y ahora es un bien que lo puedes encontrar a muy buen precio en un lado, a muy caro en otro sitio, es utilizado en algunos sitios, es no utilizado en otros sitios. Por ejemplo, volatilidad. Un rebrote del coronavirus, el anuncio de una posible vacuna o el retraso de una medicación y la publicación de indicadores económicos afectados por la pandemia son solo algunos de los muchos factores que pueden aumentar la volatilidad de los mercados. No sé si recuerdan, bueno, los que están conmigo durante varias semanas o varios meses atrás, que siempre se ha hablado de no estar atentos mucho, por ejemplo, al ruido político. Porque el ruido político genera incertidumbre, pero no te da posibilidad de medir riesgos. Salvo que inventes una matriz de riesgos que te permita determinar si gana fulano, gana sutano, si sube el fulano. Entonces, lo que yo siempre propendía a recomendarles es que cerremos los oídos a ese ruido político y nos centremos en nuestro trabajo. Basados, por ejemplo, en estos factores de incertidumbre que puede generar la pandemia. Es decir, el rebrote, una segunda ola, una nueva cepa, como estamos hablando hoy en día, que los negocios comiencen a caer, que entren nuevos emprendedores a trabajar al sistema y que requieran que tengan la necesidad de entrar al sistema financiero. Eso es lo que nos debe centrar y eso nos va a ayudar a disminuir los niveles precisamente de volatilidad.
Aumentar la volatilidad de los mercados en estos momentos, afectando de manera positiva o negativa los precios de los activos, renta fija o renta variable, materias primas o divisas. Pero estás hablando de mercados o capitales muy grandes. ¿Qué pasaría con...? No, discúlpame. Si tú te centras en este tipo de análisis respecto a la volatilidad, tienes que ir hacia tu mercado objetivo. O sea, si tú eres un analista, no sé, que está empezando la carrera y tus negocios son pequeños, me puede decir tal vez que esto no te va a afectar, pero por supuesto que te va a afectar. Imagínate cuando estábamos en plena situación de la crisis política que hemos tenido hacia finales del año pasado. ¿Cuánto llegó, por ejemplo, el precio del apio? Un apio que consigues un atado de apio en 2 soles, llegó hasta 25 soles. ¿Que era por temas especulativos? Sí, sí, totalmente. Un atado de cebolla china te costaba 15 soles. Que, vuelvo a repetir, ¿eran por temas especulativos? Sí, totalmente de acuerdo. Pero generaban incertidumbre y esa incertidumbre generaba la volatilidad. ¿Me entiendes? O sea, si ibas a pedirle a la señora del menú, que normalmente te vendía tu menú a 8 soles y a 10 soles, y el arroz chaufa de la señora el más espectacular que has comido ni ningún chifa, y le ibas a pedir y durante 2, 3, 5 semanas tal vez no te preparó arroz chaufa. Porque la cebolla china estaba por las nubes. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que esto escape al alcance de nuestra labor diaria, porque no, esto no nos toque con mercado de divisas y grandes bienes de capital. No, nos va a tocar. Porque la economía es así, es global hoy en día. Es integral el análisis que debemos hacer. Por más que nos dediquemos a créditos microfinancieros, estos temas son importantes porque afectan desde el más grande al más pequeño de los comerciantes. Por eso es que existen estas métricas, por ejemplo, del VaR, porque puedes analizar operaciones muy pequeñas como operaciones corporativas, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? El riesgo cambiario y el costo de la deuda de las contrataciones de préstamos en divisas debe costearse en función de la tasa de interés, los impuestos y el tipo de cambio en la moneda del país otorgante, contablemente reportadas pérdidas o ganancias cambiadas en la moneda local. El principal activo de algunos mercados de deuda es la reducida tasa de intereses y la evaluación más o menos equitativa respecto al riesgo del deudor. Temas muy importantes a tener en cuenta para la colocación de créditos. No podemos perder de vista el tema del riesgo cambiario. ¿Qué me interesa a mí? Sí te interesa el riesgo cambiario, te interesa como colocador de créditos que eres. La volatilidad que es y cómo reducir su impacto en nuestras inversiones. Continuamos con este tema. Dice, ante este tipo de situaciones hay activos que no solo presentan mayor riesgo por su propia naturaleza, sino que además son más volátiles, ya que sus precios pueden sufrir cambios más explosivos tanto al alza como a la baja. Pueden un día estar muy caros o pueden estar muy baratos algún día. Por ello, en momentos de elevada volatilidad e incertidumbre como el actual, es importante mantener la calma, ya que en el largo plazo la alta volatilidad desaparece. Por eso, lo peor que podría pasar es que te desesperes. Tranquilo, toma aire, colocas menos de repente, pero esperas que esto se tranquilice. Esperas que esto se tranquilice. Benjamin Graham, que es un estudioso del tema, el tema de comportamiento, sobre todo el comportamiento de consumidores, oferta y demanda, al señalar que el mercado es esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cordura en el largo plazo. Ahorita te vuelves loco. Una locura total. Por ello, extender la inversión en el tiempo es una forma de minimizar el impacto de la volatilidad. Ojo, esa estrategia, ya que en el corto plazo la dispersión es mayor y disminuye con el tiempo. Lo que pasa es que hay muchos negocios que de largo plazo vas a ganar, pero el proceso de ganancia se dilata durante mucho tiempo. Y a la larga esto genera desgastes, genera incomodidades y cuantificado, ese tiempo podría resultar finalmente en que pudiste ganar más si lo hacías en menos tiempo. Sin embargo, ese menor tiempo, en estos periodos que tenemos problemas, que hay una coyuntura social complicada, coyuntura económica complicada, es mejor decidirse a tener situaciones de estabilidad en el tiempo.
más que volatilidad en el corto plazo. Ojo con eso, es muy importante que tengan en cuenta este tipo de situaciones, ¿ok? Pero ¿cuánto suelen durar estos picos de elevada volatilidad? Estaba revisando esto y me pareció increíble, ¿ya? Y se lo quiero compartir, aunque es bastante reducido lo que les muestro, pero de verdad que es bastante importante. ¿Cuánto suelen durar estos picos de elevada volatilidad? Si observamos el índice VIX, el Código Oficial de Índice de Volatilidad de Mercados de Opciones de Chicago, vemos que después del repunte de volatilidad, en promedio se tarda 175 días en volver a valores anteriores. Y aquí, por ejemplo, hay un dato importante. Recuerdan que hablábamos que en abril, mayo, todo era una volatilidad grande, todo el mundo desesperado. Las reprogramaciones de créditos llegaron al 75% en algunas carteras. ¿Y en cuánto terminaron en diciembre? 30, 31%, 40% en un pico muy alto. ¿Se dan cuenta? Se cumplen lo que dicen los indicadores. Y es más o menos que son 6 meses, 175 días, 180 días son 6 meses. ¿Se dan cuenta? Cuando este indicador muestra niveles superiores a 30, nos señala que hay miedo en el mercado. La volatilidad va a tener que ver siempre con un tema de incertidumbre. La incertidumbre no la podemos medir, la podemos reducir sí, si tenemos un mejor control en la medición, gestión y administración del riesgo. Sin embargo, existen pocos periodos en los que el indicador VIX alcanza valores de elevada volatilidad y si se dan, son solo durante un corto periodo de tiempo. 175 días, bueno, pueden ser una eternidad. El problema, por ejemplo, con lo que está pasando hoy en día, sobre todo en el país, que ya no responde solamente a medidas políticas. No responde solamente a medidas políticas. Porque si respondiera solamente a medidas políticas, la política monetaria, la política cambiaria del país, la política económica del país, nos hubiera llevado a una debacle que ahorita nadie, de verdad, nadie tendría ni siquiera para comer. Sin embargo, tenemos un sistema económico bastante, o sea, imagínense, o sea, ha caído, el crecimiento del país va a caer en niveles del 10, 12%, pero nos vamos a recuperar un 10% en 2021 ahorita. Estamos en plena pandemia y seguimos hablando de un crecimiento de llegar hasta el 12%. Eso habla de que la volatilidad no necesariamente tiene que ver con temas políticos, o temas de política monetaria, o temas de política cambiaria. Tiene que haber esta volatilidad en precisamente lo que nos dice este indicador VIX, o lo que nos dice Graham, es esquizofrénico en el corto plazo, te vuelves loco. Ahí está. No me dan bono, gobierno de Vizcarra, gobierno de Sagasti, salgo pues, no quiero cuarentena, pues, no uso la mascarilla. No quiero la mascarilla, no quiero el protector facial. Esa es la esquizofrenia que genera, en mis casos, y le estoy hablando de casos totalmente palpables, reales, nuestro país. Dígame si no encontraron algún cliente que se había vuelto loco en plena pandemia, en los meses de abril, mayo, junio. Todo está aquí, todo lo dice la teoría. Es lo que yo siempre les digo, contrastemos, veamos la realidad, qué está pasando. Entérense de precios, de todo, ¿ok? El índice VIX es la teoría de este indicador, es que si el mercado es bajista, tiende a la baja, los inversionistas creen que el mercado va a caer. Cubrirán sus carteras comprando más puts, ahorita vemos lo que es el puts, y por el contrario, si los operadores son alcistas, no comprarán puts, puesto que no verán la necesidad de protegerse. En definitiva, descuenta expectativas en un futuro cercano y en general funciona en sentido inverso al índice. Mayor índice, menores expectativas. Una opción put es una opción de venta. Otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender en el futuro un activo al vendedor de la opción a un precio determinado previamente. Son ventas de futuro. Los mercados tan llamados, tan mentados, los mercados a futuros. Son posibilidades de generar inclusive a través de estos indicadores que te miden, los indicadores te miden y te otorgan herramientas como el tema de la compra o venta de puts, de acuerdo a si es alcista o bajista, el indicador o la tendencia del indicador, te ofrecen posibilidades de, lo vamos a ver ahorita, de contrarrestar los efectos de un riesgo cambiario demasiado alto con, por ejemplo, compras de otros derivados o de derivados.
financieros. ¿Ok? Lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo neutralizar el riesgo del tipo de cambio? Para neutralizar este tipo de problemas, por ejemplo, la volatilidad, existen elementos de cobertura. Un ejemplo de esto sería pactar la suma en moneda nacional. ¿Sabes qué? Yo te compro, pero te compro en mi moneda local. De tal forma que cualquier movimiento no supone una incidencia para el valor del bien exportado. Por ejemplo, en procesos constructivos, donde contratas a una buena constructora, le voy a contar un ejemplo real. Una de las posibilidades para neutralizar posibilidades de pérdida para el propietario, el que está construyendo, contratando a una constructora determinada, por ejemplo, son, y es en teoría, no es directamente como tipo de riesgo cambiario, en teoría es algo sumamente parecido al de determinar contratos, por ejemplo, a mano alzada. ¿Por qué? Un proceso constructivo contratado con un contrato estándar normal te produce la siguiente situación. Ya te dice el contratista, vamos a hacer este edificio que tiene estos planos y vamos a comenzar a construir. Pero en el camino del proceso constructivo encuentras situaciones que no están medidas en ese contrato adicional. Eduardo, dime, ¿estás levantando la mano? Si me dices... Sí, Eduardo. Edmundo Luis Hurtado, perdón, Edmundo Luis Hurtado Lagos. Levantó la mano, me dice. Bueno, no dijo nada. Edmundo, si tienes alguna observación, sí, podríamos escucharte o podemos leer tu chat, si fuera tan amable, por favor. ¿No? Bueno. Y les contaba, o sea, una de las formas de contratación, un contrato estándar te dice que si durante el proceso constructivo el constructor encuentra situaciones que no había previsto en el contrato original, te genera lo que normalmente se llaman los adicionales. En las obras públicas, que alguien salió a decir en plena campaña ahorita que voy a deshacer esas llamadas adendas, ¿ok? Se pueden neutralizar ese tipo de sobrecostos a procesos constructivos con, por ejemplo, contratos a mano alzada, donde el constructor te dice, mira, ¿sabes qué? Ya, yo me encargo de este presupuesto y por este presupuesto no van a haber ningún tipo de adicionales. Ya no hay esas llamadas adendas en las obras públicas. Lo mismo sucede acá. Hay forma de neutralizar las volatilidades o los riesgos del tipo cambiario. ¿Cómo? Por otro lado, contratar servicios, derivados financieros que sirvan de coberturas a movimientos en los tipos de cambio como swaps, opciones y similares. De esta manera, si perdemos con el activo principal, ganaremos con la misma cantidad con el derivado financiero. A ver, algo me decía por acá. Edmundo, de verdad que, Edmundo, si fueras tan amable, si me estás escuchando, por favor, más bien escribe al chat, o para todos, o me lo has dirigido a mí, por favor. Creo que tienes necesidad de contarnos algo, de decirnos algo. Me está apareciendo por aquí, me apareció un mensaje que desapareció del mundo. A ver, vamos a ver qué sucede directamente en el chat. Discúlpeme, por favor, siempre es importante poder atenderlos a todos, ¿ok? Bueno, lo cierto es que la desventaja, de esta manera, si perdemos con el activo principal, ganaremos la misma cantidad con el derivado financiero. Estos derivados financieros deben llevar a esa compensación de una u otra forma de la posibilidad de perder ante la operación que estemos generando precisamente por el riesgo cambiario. Sin embargo, lo que estamos buscando es eliminar el riesgo, no tener una operación exitosa con derivados financieros. Para ello tendremos que decir cuándo cubrirnos el riesgo y cuándo no. ¿Ok? Algunos factores que determinan la exposición al riesgo de tipo de cambio. Por ejemplo, el riesgo de la conversión. Para ello, se puede contrarrestar, por ejemplo, este riesgo con el análisis del balance.
Por ejemplo, en este riesgo de conversión hay una importancia relativa de los activos y pasivos en la divisa dentro de los estados financieros y también una compensación entre elementos de signo contrario con la misma moneda extranjera y ahorita lo vamos a explicar. Y también hay dos tipos de riesgos, o sea, dos tipos de factores. El riesgo de transacción que te realiza el análisis de las operaciones previstas, o sea, una a una. La previsibilidad y recurrencia de las transacciones en moneda extranjera, el volumen y número de transacciones y la compensación entre transacciones de signo contrario en la misma moneda extranjera y determinar la volatilidad esperada por los tipos de cambio determinados. Ok, a ver, ¿qué nos dicen en el chat? Perfecto, perfecto, Edmundo, todo bien. Lo que pasa es que había visto que levantaba la mano, de repente tenías un comentario, con todo gusto, por favor, estamos aquí para podernos atender siempre. No hay ningún problema, Edmundo. Muchas gracias, más bien, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Ok? Entonces, dos tipos dentro del análisis de la exposición al riesgo de tipo de cambio, el riesgo de la conversión, que se puede contrarrestar con un buen análisis del balance, y el riesgo de transacciones, que es el análisis de cada una de las operaciones previstas. ¿Ok? Y dice, en el análisis del balance. En el análisis del balance se estudia qué activos y pasivos tiene la empresa cuyo valor puede verse afectado por cambios en el tipo de cambio. Generalmente los activos y pasivos más expuestos al riesgo de tipo de cambio, excluyendo aquellos derivados, suelen ser activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, debido a que conllevan entregar o recibir divisas en el futuro, préstamos concedidos por el activo o préstamos recibidos por el pasivo, por el cual, o sea, en el préstamo concedido es la retribución del pago, el repago de esos créditos que hemos otorgado, y en el préstamo recibido es el repago que tenemos que hacer por esos préstamos que hemos recibido, o las cuentas por cobrar a clientes en el activo, cuentas por pagar a proveedores en el pasivo. Y también las inversiones netas en el exterior, que terminan siendo un activo, que son un activo en realidad, y cuya inversión en una filial, sucursal o oficina, cuya moneda funcional es distinta a la moneda de la matriz. Ahí están los riesgos. Por eso es importante que el análisis del balance, para evitar, por ejemplo, ese riesgo subyacente del riesgo contable, sea minimizado al máximo con un buen análisis del balance. ¿Ok? Y el análisis de las operaciones previstas, que las operaciones previstas a las que nos referimos son de estos tipos: pagos o cobros futuros en moneda extranjera, ya comprometidos con un tercero. Por ejemplo, un contrato de suministro de materias primas en divisas ya firmado con proveedor para 3 años que conllevará una serie de pagos en fechas específicas. Si nosotros negociamos normalmente en soles, nuestros balances, nuestros ingresos son en soles y contrato para la compra de una materia prima en dólares, que tiene una fluctuación permanente en el cambio, yo sé que durante todo ese contrato, ¿qué podría ser, por ejemplo, establecer un flujo de pagos o un flujo de caja respecto a esa compra de materia prima por 3 años, estimando la probabilidad de tipo de cambio durante esos tiempos y previendo la posibilidad de contar con ese capital para que esto no me origine pérdidas en el momento de realizar ese tipo de transacciones? Los pagos o cobros en monedas extranjeras previstos para un horizonte temporal dado, no comprometidos, pero altamente probables. Por ejemplo, imaginemos que una empresa realiza ventas de un producto determinado al mercado retail. En función de su experiencia y de los datos históricos, la empresa puede predecir con alta fiabilidad que durante los próximos 12 meses tendrá cobros por ventas de al menos $1 millón al mes. Es eso, o sea, es determinar. En realidad, esto tiene que ver con procedimientos de control interno, que lleven a que este control no tiene que ver con cometer errores o no, sancionar o no. Este control interno tiene que ver con la posibilidad de conseguir mejores resultados porque estamos negociando con divisas diferentes o con monedas diferentes a las que nos proporcionan nuestros ingresos locales. Es por ello que es mejor prevenir, y esta prevención está precisamente en determinar, por ejemplo, y aquí es donde entran los análisis de sensibilidad. ¿Qué pasaría si el trabajo bajo escenarios para el desarrollo de tu empresa? ¿Ok? Segundo, a la hora de llevar a cabo la gestión de riesgos, se suele prestar atención a los cobros o pagos previstos y no a los ingresos o gastos contables. El análisis de la exposición suele realizarse a través de análisis de buckets temporales. Buckets son las metas, esas metas que tenemos para 6 meses, para 3 meses, las metas semanales, las metas mensuales. Generalmente son mensuales. El riesgo suele medir en función de la posición neta por los buckets, o sea, por lo que quiero alcanzar mensualmente. Si una entidad está expuesta a cobros netos en divisa extranjera, también está expuesta a que la divisa extranjera pierda valor.
Si una entidad está expuesta a pagos en divisa extranjera, está expuesta a que la divisa se aprecie. O sea, te salga más caro pagar y te salga en contra tuyo más barato cobrar. El primer tema, ¿se dan cuenta? Si una entidad cobra en moneda extranjera, tu riesgo es que la moneda se deprecie. Si tú tienes que pagar obligaciones en moneda extranjera, tu riesgo es que la moneda se aprecie. ¿Ok? Una adecuada política de gestión del riesgo de tipo de cambio debería describir en forma clara el objetivo de la política de gestión de riesgos. Por ejemplo, eliminar diferencias de cambio, optimizar el presupuesto en su propia moneda, minimizar el coste de la cobertura, minimizar las desviaciones de presupuesto. Pero todas estas medidas dentro de describir en forma clara el objetivo de la política, tiene que ver con planificación. Y lo mismo puedes hacer para tu cartera. Tú puedes determinar. Fíjate, si tú colocas créditos y tienes créditos en soles, créditos en dólares y determinas en cuáles puedes ganar más o menos, puedes rentabilizar mejor tu cartera, bajo una estricta medición, control y gestión del riesgo, tú puedes determinar tus metas propias de dividirlas entre soles y dólares, que tendrán que ver necesariamente con las metas y objetivos, los buckets de la propia entidad, no solamente lo tuyo, en forma individual. Identificar los tipos de exposiciones que serán gestionados. Describir las técnicas de cobertura y los productos que se utilizarán, por ejemplo, los derivados. Establecer los procesos para obtener las exposiciones específicas susceptibles de ser cubiertas y las estrategias que debes llevar a cabo. Jan, dime, coméntame, por favor, hay una levantada de mano de tu parte. Y establecer el procedimiento. A ver, quiero reactivar tu audio, Jan, pero no puedo. ¿Qué pasó? Uy, no salimos, perdón. Jan, te activé tu audio. Dime. ¿Qué tal, profesor? Sobre el cobro que es en la misma moneda extranjera, porque generalmente que en el país se paga, ¿no?, en moneda local. Ajá. Y bueno, para las compras internacionales, ahí, ¿no? Que es el pago en dólar, o ya sea en euro. ¿Ok? ¿Cómo gestionar eso mejor por la suba del dólar, ¿no? No entendí la pregunta. Sí. ¿A qué te referías? ¿Jan? Más o menos entiendo que te referías al tema de obtener cuentas por cobrar, lo que habíamos visto en la penúltima lámina. Si una entidad está expuesta a cobros netos en divisa extranjera, también te debes poner tú. A eso me refería, por ejemplo, cuando tú establecías tus metas de colocaciones, porque debes saber que en la moneda, la divisa extranjera puede apreciarse o depreciarse. Sí, a ver, me parece que estás escribiendo en el chat. O sobre las cuentas por cobrar en soles y los pagos en dólares. Eso es lo que decía, creo que fue en el momento en que te retiraste de la conferencia, Jan. Es importante, por ejemplo, a ver, permíteme, nos dices en el chat, ya que el dólar subió bastante. Sí, claro, por supuesto. Es lo que justamente les había comentado esto, ¿no? Muchos clientes pretenden que se les otorgue créditos en dólares. No sé por qué motivo, no sé, siempre no entiendo cómo es que la gente toma algunas iniciativas que a veces son poco razonables, ¿ok? Sin embargo, saben que tienen sus ingresos en soles, pero se encaprichan en que les des un crédito en dólares. Aún cuando hay razones totalmente, como te digo, claras para determinar que no es necesario que tengan una operación en dólares. Porque a veces dicen, no, ¿sabes qué pasa? Que yo necesito, por decirte, y esa mayor incidencia sobre los créditos de consumo, sobre todo, que te dicen, no, es que necesito hacer una compra de tal producto de consumo y esto me lo venden en dólares. Está bien, pero el que te lo vendan en dólares no significa que necesariamente tienes que endeudarte en dólares. Tú puedes adquirir el producto a un precio de moneda extranjera con el tipo de cambio de ese momento y generar el endeudamiento respectivo, si es que necesitas endeudamiento para la compra de ese producto, ajá,
Claro, como compras internacionales, por ejemplo, sí te entiendo. Entonces, pero ten en cuenta que el tema de compras internacionales tendría que ver con un tema también de consumo. No sé si te refieres a grandes compras de bienes de capital, por decirte materias primas o maquinarias, o compras tipo Amazon, tipo compras por Internet. El tema es el siguiente. Si tú tienes ingresos en soles, el único riesgo que deberías correr es el tipo de cambio que está generando al momento de hacer la operación. ¿Me entiendes? Si tú vas a solicitar un crédito a una entidad financiera teniendo tú tus ingresos en soles y necesitas hacer una compra de un bien que esté en dólares, tú dices, ¿sabes qué? Este bien cuesta, no sé, $10,000. Mira la operación crediticia, cuesta $10,000, yo tengo ahorita ahorrado $2,000, entonces necesitaría que me financies la diferencia, que son $8,000. Perfecto. Nosotros hacemos el tipo de cambio a un tiempo determinado en que demore la operación crediticia para pagarle al proveedor. Es más, lo ideal sería que tú hagas el empose de esos $2,000 que tienes en el banco gestiona el crédito para ti, completa los 8,000 que te faltaban y le paga directamente al proveedor los $10,000 que costó el producto. Sin embargo, el endeudamiento contigo va a ser por 8,000 soles, pero en moneda nacional. Ya no tienen ningún tipo de problema ya con el proveedor. Al proveedor le pagaron sus $10,000. Tú te quedas con el endeudamiento en soles por lo que costó esos $8,000 en ese momento. Fíjate cuál sería la diferencia de encapricharnos, por ejemplo, como clientes, es decir, no, necesito los $8,000 y dame los $8,000 en crédito como dólares. Tu problema ya no sería el costo de los dólares en ese momento, tu problema sería el costo de los dólares durante todo el repago del crédito. Y si lo llevamos a una situación de escalas, lo mismo sucedería con compras internacionales, que se manejan de otra forma, sí, tienen otra mecánica, otra visualización del tipo de operación, pero básicamente termina siendo lo mismo. ¿Ok, Edmundo? Sí, estamos, o Jan, perdón, ¿estamos de acuerdo? A ver. Por supuesto, cambiar en el momento, o sea, valorizar en ese momento, pero el endeudamiento local tiene que ser en tu moneda local porque tus ingresos son en moneda local. ¿Me entiendes? O sea, la única desviación que podrías tener, que podría generarte algún, digamos, algún nivel de pérdida a ti, es comprarlo en la moneda que te lo están pidiendo, pero el endeudamiento por esa compra que sea en tu moneda local. Subirlo acorde a la moneda 1. El problema es que ya entras, ahí entras, lo que propones finalmente, ya entras en el tema de generar, no quiero tomar el término de incertidumbre, pero generas el riesgo de tipo de cambio a un largo plazo, que es el repago del crédito en el tiempo, innecesariamente. ¿Te das cuenta? Porque si tú dices el bien cuesta tanto en dólares, banco, necesito financiamiento para comprar este bien, pero mira, a mí me vas a dar el crédito en soles porque mis ingresos son en soles, yo solamente asumo lo que tengo que pagar en dólares por eso. O sea, si hoy día ese crédito que por $10,000 me cuesta 35,000 soles y mañana porque me demoré en esto me cuesta los mismos $10,000 pero ya son 36,000 porque el tipo de cambio cambió, asumo y voy a asumir una sola pérdida. Diferente a que tenga que asumir esa fluctuación de tipo de cambio durante todo el cronograma de pagos. Finalmente me quedo con mi deuda en soles y eso no lo va a cambiar nadie. ¿Entiendes? Hay un contrato de por medio. ¿Ok? Describir las técnicas de cobertura y los productos que se utilizarán, qué derivado vamos a utilizar para esa cobertura, establecer los procesos para obtener las exposiciones y, a ver, permítame por favor, porque creo que estamos volando con el tiempo, ¿sí? Nos hemos pasado bastante, ¿ok? Sin embargo, ya no nos falta mucho. Y, por ejemplo, la utilización de derivados, 3 variables fundamentales que una entidad debe plantearse a la hora de definir una estrategia de cobertura es qué tipo de derivados contratar para la cobertura, por ejemplo, seguros de cambio, opciones, qué horizonte temporal, es importantísimo el tema del horizonte temporal si vamos a usar los derivados respectivos, ¿ok? Si vamos a utilizar los derivados respectivos. Si cubrir toda la exposición o solamente un porcentaje, lo que hablábamos ahorita con el ejemplo que estábamos trabajando con Jan, que ya se retiró, ¿ok?
Y bueno, ya nos están avisando que nos retiremos. Un derivado financiero o instrumento derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio del otro activo. El activo del que depende toma el nombre del activo subyacente. Por ejemplo, el valor de un futuro sobre el oro se basa en el precio del oro. ¿Ok? Es un gusto siempre estar con ustedes. Es un gusto siempre estar con ustedes. Acá tienen a continuación mis datos. Aquí está mi correo electrónico, mi número para consultas, lo que necesiten a través de WhatsApp y cualquier cosa a través de LinkedIn. Por favor, cuídense mucho. Nos encontramos el día de mañana, sábado, igualmente de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. Es un gusto estar con ustedes. Por favor, cuídense mucho. Lávense las manos, mantengan la distancia social. Si no tienen que salir a la calle, por favor, no salgan. Hay que cuidarse, por favor. Es hora de que todos pongamos de nuestra parte. Muchas gracias por estar con nosotros. Si Dios quiere, nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias.